En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice así: En cierta ocasión en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no lo hacen? Jesús les contestó: ¿acaso los asistentes a una boda deben ayunar cuando el novio está con ellos? Durante el tiempo en que el novio esté con ellos no pueden ayunar. Sin embargo, llegará el momento en que el novio les sea quitado y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva, porque la tela nueva al mojarla se encoge y rompe el vestido viejo, y la rotura es mayor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo, al fermentar, rompe los odres. Entonces se pierde el vino y los odres. Más bien, el vino nuevo en odres nuevos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vámonos a la reflexión del evangelio. Se nos presenta una situación que puede muy bien encajar con las situaciones que estamos mirando, no en torno a la iglesia, sino en cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia o dentro de la religión. Cuando ya nosotros, una mayoría, que quizás son los que más me escuchan, estamos arriba del 5º piso y miramos las nuevas generaciones, puede venirnos algo a la mente. Hay algo que cambiar, hay algo que modificar, no tanto en la religión, sino más bien en cómo estamos viviendo la religión sin desordenar la religión. La palabra religión es aquello que nos une con Dios, y lo que nos une con Dios son estas estructuras, mandamientos, reglas y formas en las que realizamos un culto. No tenemos que cambiar eso, porque al final de cuentas son aquellas cosas que nos sirven para conectarnos con Dios, entendiendo que Dios es espiritual y lo que realizamos como culto, como mandamiento, precepto, nos lleva a lo espiritual, no se pueden cambiar. Es como decir, yo quiero aprender a nadar, pero en vez de agua voy a utilizar arena o voy a utilizar pelotas de goma para aprender a nadar. No se puede. Si yo quiero aprender a nadar, tengo necesariamente que hacerlo en el agua. Igual, por si quiero yo llegar a Dios, necesito de estas estructuras, formas, reglas espirituales y cultuales para llegar a Dios. El problema no está en eso, el problema está en cómo queremos muchas veces aplicar las formas que nos ayudan para relacionarnos con Dios. Hoy en el evangelio se presenta una situación complicada, difícil, dado que una de las estructuras para poder llegar a Dios son los sacrificios, los ayunos. El Señor Jesús practicó estos sacrificios. No hay por qué decir, yo no los voy a practicar, yo no los voy a hacer. Necesitamos en cierta forma. Eso nos ayuda en el organismo, pero también nos ayuda en el alma. El Señor Jesús llega a decir que hay cierto tipo de espíritus malignos que no se pueden expulsar más que con ayunos y oración. Pero hay de tiempos a tiempos, hay de formas a formas. La iglesia establece como una obligación 2 veces al año. Fuera de esas 2 ocasiones obligadas, cada quien igual puede adoptar un día específico o varios días específicos durante todo el año para practicar el ayuno, teniendo en cuenta para qué sirve el ayuno. No es que Dios quiera que ayunemos, más bien es el resultado del ayuno lo que nos va a servir para este caminar que tenemos hacia Dios. Hoy en el evangelio
encontramos a estos discípulos de Juan el Bautista. Dice ahí el versículo 18. En cierta ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no lo hacen? El Señor Jesús muy bien responde a aquellos que le están cuestionando. En ese momento los discípulos no van a ayunar, pero llegará un momento en el que sí lo tendrán que hacer. Y es ahí lo interesante. No es que niegue la acción, la función del ayuno como algo importante para crecer, principalmente en la voluntad. Otras veces ya hemos hablado de los efectos o de las metas a alcanzar con los ayunos, que hay de todo tipo. Hay gente que ayuna por cuestión de salud o por cuestión estética. En lo espiritual tiene otra orientación y otro objetivo, otra meta. Pero en ese momento en el que es cuestionado el Señor Jesús sobre los discípulos, les dice que todavía no, pero llegará un momento, dice el versículo 20. Regresando al punto y a la reflexión que quiero aplicar, quizá a ti y a mí nos enseñaron el camino de la fe de una forma, de una manera, en una situación. Quizá nos acercamos a Dios o nos acercaron a Dios de una manera. Quizá también el error en muchos de nosotros es que a las nuevas generaciones se les quiere aplicar el mismo método para acercarlos a Dios. O el error en su caso, por parte de algunos, incluso personas de la iglesia, de la estructura, que han querido quitar lo que es la vía o la forma con la que nos conectamos a Dios, pensando que quitando eso va a ser mejor. Regresando al ejemplo muy burdo, vamos a quitar el agua y vamos a poner pelotas de goma para enseñar a la nueva generación a nadar, para que no corran peligro y no se ahoguen. Vamos a quitar aquellas cosas que han servido a muchos de nosotros para acercarnos a Dios y vamos a cambiarlas por otras. Quizá la mejor son las formas. A muchos de nosotros se nos decía: tienes que rezar, y dentro de una obediencia lo hacíamos, porque las consecuencias en la no obediencia obviamente eran visibles y muchos de nosotros tuvimos que soportar algún golpe o una regañada bastante fuerte. Hoy las nuevas generaciones pareciera ser que no soportan ni la regañada ni los golpes. Entonces tendría que darse un cambio de enseñanza, y también al tener un diferente pensamiento, tanto en hombres como mujeres, también se tendría que evaluar, tanto para la misma edad en la que se tenga que presentar y mostrar el camino que lleva a Dios. Quizá antes era el regaño y el golpe, la amenaza. Hoy quizá se necesita más la evidencia, la reflexión, el cuestionamiento, y eso para muchos de nosotros no es cercano. No tenemos los elementos, no tenemos las ideas ni los conceptos, y es ahí donde podríamos estar patinando, porque se quiere aplicar un método o forma que a nosotros nos dieron, que a nosotros quizá no sirvió, y ahora estén encontrándose con la dificultad. Dice el versículo 21 y 22 sobre una situación a forma de analogía: no se remienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva, tampoco se echa vino nuevo en odres viejos o en cueros viejos, porque el vino nuevo al fermentar rompe los odres. Y es ahí donde se tienen que acomodar las cosas. ¿No será entonces que lo que nos quiere decir el Señor Jesús en estos dos versículos es que tenemos que adoptar ideas nuevas de cómo presentar los caminos que nos llevan a Dios? De cómo presentar y dar a conocer aquellas cosas que son necesarias para entrar en los terrenos divinos espirituales como cuestiones sagradas, y que en su caso para las diferentes situaciones de edad o para hombres o mujeres también serán distintas. Y he ahí que nosotros necesitamos de sabiduría divina, porque cada quien tendría que conocer a sus hijos y de presentarles algunos ejemplos, razonamientos y señalamientos que podrían servirles a sus chamacos para poder entender los caminos que llevan a Dios.
o los caminos que nos llevan a tener un encuentro y una experiencia con Él. Ante la búsqueda de elementos o maneras de cómo hacer entender los caminos de Dios, no solamente está en pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, sino también incluso en la adquisición de conocimiento y de experiencia que ha servido a otros para poder hacer entender cómo la religión puede darnos aquello que nos realiza como seres humanos. Quizá antes funcionaba solamente el comando, la indicación, el precepto y el mandamiento. Ve, apúrate. Hoy, quizá los jóvenes necesitarán más testimonio, evidencia palpable de una forma de vida que realmente pueda ayudar a convencer que las estructuras de la religión realmente impactan en la persona, porque esa sería una de las formas más reprochables que los jóvenes pueden estar presentando para rehusarse seguir los caminos impuestos por muchos de los papás. Cuando lleguen a escuchar que tienen que hacer lo que ellos hacían cuando eran niños o adolescentes o jóvenes. Y entonces, ante los fallos resultados que podrían estar viendo en el comportamiento de sus papás, podrían ellos hacer un cuestionamiento. Si dices que me va a servir hacer esto para acercarme más a Dios, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no realmente me lo muestras como dices que funciona? Nosotros hoy podemos tener acceso a diferentes maneras, desde las cuestiones audiovisuales, también a lo que son cierto tipo de prácticas y funciones muy cercanas. En nuestros tiempos de adolescencia y juventud, para los que tenemos más de 50, no habían retiros, y si los habían, quizás solamente era para personas consagradas. Hoy hay muchísimas casas donde se ofrecen retiros. Las experiencias para jóvenes, adolescentes, matrimonios y personas solteras pueden ser variadas. Dentro de la misma experiencia, como cuestión audiovisual, puede ser muy variada. La música, videos, videoseries, tantas otras cosas que desde lo que son los libros o cosas que podemos encontrar en internet le pueden servir a los hijos y también a los que son papás para conocer y tener más experiencia de Dios, pero encerrados quizá en una mera cuestión particular o en un mero concepto de la antigüedad, sin estar abiertos a conocer más de lo que en el mundo se ha sacado, pero acomodado para crecimiento de la fe, pues obviamente las personas no van a tener esa variedad, porque en muchos de los casos es más práctico y cómodo decirle a los demás: atiende a mi hijo, dile, ayúdalo. Yo me lavo las manos y me quedo anclado y estancado en lo mismo que viví antes. No se puede vivir la fe de esa misma manera. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro pensar, ilumine nuestro hablar, ilumine nuestro corazón para que lo que pensemos, digamos y sintamos sea siempre conforme a la voluntad de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.